tal? Buen día, ¿cómo estás? Te saluda de nuevo tu profesor Francisco Osorio de Religión y vamos a comenzar esta clase para primero y segundo medio del Colegio San Marcelino Champañat. Ya estamos en noviembre, ya estamos en un tiempo de recta final para el año y bueno, te quiero invitar a que podamos ir avanzando con nuestro contenido, con nuestro trabajo, y recordar que estamos justamente en esta fase 4, en nuestra segunda clase de religión de esta fase 4, y estamos continuando con el tema de la unidad de las bienaventuranzas, de las leyes del reino, ¿verdad? Así que bueno, sin más preámbulo, te quiero invitar a que busques un espacio cómodo, un lugar lo más apropiado para poder escucharnos bien y concentrarte en este trabajo del día de hoy. ¿Ok? Bueno, como todas las clases comenzamos, yo te invito a que tomes tu cuaderno y que puedas ir registrando los apuntes que tú creas que son convenientes ir anotando. Bien, comencemos. Dentro de la idea clave de la clase anterior era la invitación en este cierre de la primera etapa de la unidad, cómo promover la vivencia de las bienaventuranzas, cómo poder lograr que este mensaje de Jesús llegue a todas las personas y no solamente quede como un mensaje bonito, como algo lindo de escuchar, sino que sea un modo de vivir. Cómo poner en práctica esta invitación a ser pacientes, mansos, humildes, trabajar por la justicia, trabajar por la paz. Cómo lograr que este gran sermón, esta gran prédica de Jesús sea un estilo de vida. Difícil, complejo. Como recordamos en la clase anterior, sin el auxilio, sin la ayuda de Dios, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, cuando nosotros queremos cultivar valores o virtudes que van muy de la mano con un estilo de vida de amor, de entrega de servicio, necesitamos del auxilio y de la ayuda de Dios para llevarlo a la mayor plenitud. Porque uno puede ser buena persona, con los que quiere, pero cuando nos toca enfrentarnos a situaciones adversas, a momentos de, de real empatía, de real misericordia, es muy complejo. Y ahí es donde aparece justamente esta necesidad de la ayuda de Dios. Por eso es que no es al azar, no es antojadizo que Jesús lo primero que diga es felices los pobres de espíritu. Es decir, lo primero que nos pide o que nos dice Jesús es reconoce que necesitas de Dios, que tienes una carencia, que tienes una necesidad. Es decir, que en tu alma debes darle la posibilidad a que Dios renueve, a que Dios fortalezca y a que Dios te ayude a vivir de la mejor manera. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto de que la gente entienda de que es una clave fundamental el vivir las bienaventuranzas? Jesús, de hecho, nosotros le pusimos las leyes del reino. ¿Por qué? Porque nos van a dar la pauta de cómo llegar a construir el reino de Dios en la tierra. Tarea difícil, por eso es que sin Dios no se puede. Y eso es clave, eso es fundamental. No podemos iniciar un proyecto de instalar el reino de Dios sin Dios. Vamos camino al fracaso. Bueno, el objetivo de esta clase, y de aquí en adelante hasta el término de la unidad o de la fase 4, digamos, de esta unidad de las leyes del reino, es poder concretizar, poder elaborar estrategias concretas de cómo cultivar los valores vinculados a las bienaventuranzas, cómo lograr cultivar esta característica o esta clave fundamental para vivir las bienaventuranzas, cómo ser manso, cómo ser humilde, cómo ser paciente, cómo logramos entonces llegar a ser parte de mi forma de ser la paciencia, la mansedumbre, la humildad, por ejemplo, dentro de todas las otras virtudes que vamos a ir conversando. Entonces, yo en las clases anteriores, dentro de la primera parte de esta unidad, te pedí que tú pudieras ir identificando cuáles son esas características, valores o virtudes necesarias para vivir la bienaventuranza. Y te voy a mostrar ahora una lista de ciertas características o valores, como dice ahí, que tú me fuiste enviando
para poder vivir y materializar en nuestra vida justamente la bienaventuranza. Y aquí aparece, bueno, el esfuerzo, la entrega, la humildad, la simpatía, la simpleza, perdón, la fe, la confianza, la fortaleza, el amor, por cierto, la paciencia, el respeto y la empatía. Estas fueron las que más que se repitieron de los trabajos que ustedes me fueron enviando. Entonces, yo creo que es fundamental ir organizando todos estos valores, todas estas virtudes y clasificándolas en cuáles nos ayudan para cada bienaventuranza. ¿Cuál de ellos está vinculado con cada una? Y ese es el trabajo que vamos a hacer durante estas clases que nos van quedando. Pero, pero, yo te invito a que podamos hacer un alto, un stop. No vamos a cambiar de tema radicalmente, pero sí te invito a que hagamos una pausa sobre esta materialización o esta invitación a construir estas reglas de oro de la bienaventuranza, porque hay un tema muy importante que yo quiero hablar contigo. Hay un tema fundamental que en este tiempo es muy importante abordarlo. Te quiero hablar de una persona que fue incomprendida, de una persona que estuvo por las leyes de su tiempo en peligro de muerte, de una persona que fue llamada en una edad muy parecida a la tuya a hacer grandes cosas, a cambiar el mundo. Te quiero hablar de una persona que fue inmigrante, una persona que tuvo que huir, una persona que fue víctima de injusticias, una persona que tenía una profunda fe y esperanza en Dios y en las cosas que Dios podía hacer en su vida. Y en este tiempo en el que estamos hoy día, que es primera o segunda semana de noviembre, empezando ya, eh, es fundamental hablar de María, de la Virgen María, de la Madre de Jesús. Siendo Madre de Jesús, es Madre nuestra. Por eso que quiero hacer un stop, quiero hacer un alto porque es fundamental no dejar pasar este tiempo que iniciamos ya, que es el mes de María. La Iglesia en el mundo entero consagra un mes completo a la devoción, a la veneración y a la conexión con nuestra Madre María. Esta Madre que no es simbólica, que no es metafórica, sino que es real, Madre de Dios. María llevó en su vientre a Jesús, que es Dios hecho hombre. De hecho, anota por ahí, podemos buscar en la Biblia, la que tú tengas en la casa, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, empieza a decir que eh, el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Dios hecho carne viene a través de esta maravillosa mujer. Los profetas, cientos de años antes de María, ya hablaban de que de Nazaret habrá una virgen encinta, una doncella embarazada que traerá consigo al Emanuel, que significa el Dios con nosotros, es decir, vendrá Dios a habitar con nosotros este mundo. Y de ella que te quiero hablar hoy día. Y por eso es que yo hago un stop, pero un stop entre comillas, porque hoy día vamos a darnos cuenta de que María es un gran modelo y ejemplo de cómo vivir las bienaventuranzas. María es modelo, la buena madre, como nos llamaba Marcelino, es modelo de cómo vivir las bienaventuranzas. Si nos tocara volver atrás y darnos cuenta de estas características, mirar el esfuerzo, la entrega, la humildad, la simpleza, la fe, la confianza, podríamos decir que estamos hablando de la Madre de Jesús, de la Madre de Jesús. Entonces, no es muy descabellado decir María es también un modelo de cómo cultivar las bienaventuranzas, la paciencia, la esperanza, la mansedumbre, la humildad.
la lucha, la entrega. Entonces, con esta pausa en nuestras bienaventuranzas, te invito a que podamos conocer hoy día un poquito más, en este mes consagrado a su nombre, a la Madre de Jesús y Madre nuestra, la Virgen María. María es fundamental en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. María es saludada, es visitada, mejor dicho, por un ángel, por un enviado de Dios, por un mensajero, que es Gabriel. La tradición cristiana reconoce al arcángel Gabriel como aquel que enviaba las noticias o que traía las noticias más importantes, los mensajes más relevantes de Dios para la humanidad. Y es justamente el ángel Gabriel que se acerca a Nazaret, a este pueblito, eh, y habla con esta adolescente. Cuenta la tradición que María no tenía más de 16, entre 14 y 16 años probablemente, cuando el ángel la visita y la invita a poder participar de este plan de salvación que Dios tenía para el mundo, que era enviar a su Hijo. Y la saluda, el texto de Lucas, podemos mirar en el capítulo 1, en donde Lucas la saluda, dice, perdón, que el ángel la saluda diciendo lo siguiente: alégrate llena de gracia. Y María, dice el texto, que queda confundida por el saludo. No entendía a qué se refería. Alégrate llena de gracia. Y con esa pequeña frase, podemos decir justamente que María ya es una persona escogida, una persona escogida. De hecho, en otras traducciones de la Biblia podemos encontrar que dice, salve llena de gracia, Dios te salve, o Ave María. Por eso es que a María le llaman el Ave María, Dios te salve. Eh, Como dato histórico te puedo decir que, por ejemplo, en el tiempo del Imperio Romano, ya de donde está instalado el Imperio Romano, al César se le llamaba, o se le saludaba diciendo así, Ave César. Era un saludo de la realeza. Y el César era el emperador. Por lo tanto, era el saludo del emperador. Y a María se le llama, la tradición se le llama Ave María. Por eso es que María también es considerada como la emperatriz de toda la creación. María es una mujer escogida de todas las criaturas para ser la madre de Jesús. Cuando Dios escoge, no escoge al azar. Dios se dedica a mirar el alma, el corazón de cada persona para hacer grandes cosas en cada uno. María fue una de ellas. María fue escogida por Dios desde toda la eternidad para ser la madre del Salvador. Te hago un recuento, volvamos a las primeras clases que tuvimos este año. En el inicio de la pandemia, cuando hablamos de la creación del hombre, había una parte del relato del Génesis que no conversamos porque no tenía mucha relación con el tema de la creación del hombre, pero sí hay una parte donde aparece este primer encuentro del hombre con la tentación, de Adán y Eva, como relata el texto del Génesis con la tentación, en donde el demonio en figura de serpiente, como este mentiroso, digamos, el demonio como la diosa de la mentira, que veneraban algunas culturas en ese tiempo a la serpiente, este demonio eh, le dice a Eva una mentira justamente. ¿Acaso Dios te ha prohibido comer de todos los árboles? Como que Dios te prohibió comer de todo. No, Eva le responde, no, Dios me prohibió comer solamente del árbol que está al centro del jardín. Porque dice el relato del Génesis que el día que coma de este árbol moriré. Entonces la serpiente, el demonio le dice, no morirás, Dios sabe que si comes de ese árbol, serán como Él, serán como dioses y conocerán la ciencia del bien y del mal. Entonces Eva ve que esto es apetitoso, ser como Dios, y come. Y Adán, al ver a Eva caída, él también cae y come. ¿Te fijas que el demonio ni siquiera tentó a Adán? Por eso es que la mujer es fundamental. La mujer es fundamental en la historia de la salvación. El demonio ni siquiera se dedicó a tentar a Adán, se dedicó a tentar a la fortaleza de esa relación, de ese vínculo.
El hombre solamente tuvo que ver caída de su mujer para caer en la tentación, porque la mujer era la fortaleza de esa relación. La primera barrera, y Satanás des- y tienta a la mujer, hace caer a la mujer y hace caer al hombre automáticamente. Entonces, aquí no malentendamos esto como que la mujer es la culpable, no, aquí hay dos responsables, dos culpables, que son Adán y Eva. Pero Satanás inteligentemente hace caer primero a la mujer, no porque fuera la más débil, sino porque Satanás sabía que si hacía caer a la mujer, el hombre iba a caer automáticamente. ¿Por qué? Porque la mujer es la fortaleza de la relación. Entonces, cuando Dios ve que pasa todo esto, Dios da una sentencia, dice el relato del Génesis, da una sentencia a este pecado original del hombre y la mujer que se alejan de Dios, que deciden ser su propio Dios. Porque el Satanás que le dice, el demonio le dice, serán como dioses. Entonces Eva se da cuenta de que no tiene para qué seguir mirando a Dios hacia arriba y obedecerle, sino que ella puede ser su propio Dios. Conocerán en la ciencia el bien y el mal. Es decir, si para ti es bueno matar, mata. Si para ti es bueno mentir, miente. Si para ti es bueno robar, roba. Eso te está diciendo Satanás. Sé tu propio Dios. Deja de mirar hacia arriba y tú mira desde arriba hacia abajo. Eso te ofrece Satanás. Darle la espalda a Dios. ¿Qué hace Eva y Adán? Lamentablemente caen en esta tentación, pero se dan cuenta automáticamente de que en realidad no los hace felices. No los hace felices. Sienten vergüenza y lo primero que se dan cuenta es que el relato del texto nos viene a decir que se dan cuenta que estaban desnudos, como que empieza la vergüenza, empieza como el individualismo. Y fíjate lo que pasa, porque digo individualismo, porque Dios viene a preguntarle como el papá que sabe que su hijo se mandó una embarrada y les pregunta, oye, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, escuché tu voz, Señor, en el jardín y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios, sabiendo lo que habían hecho, pero dándole la posibilidad de que ellos puedan contarlo desde su parte, le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? Como diciéndole, ¿acaso pasó esto? Como dándole la posibilidad, oye, cuéntame, yo te quiero escuchar. Y lo primero que hace Adán es culpar a la mujer. La mujer que tú me diste por compañera, ella me tentó y yo comí. Y la mujer, por otro lado, culpa a la serpiente. No, la serpiente me tentó. Entonces, en ese momento, Dios se dirige directamente al demonio y le dice: por haber hecho esto, te arrastrarás, comerás tierra. Y fíjate lo que dice aquí: haré que haya enemistad, que sean enemigas. Haré que haya enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella aplastará tu cabeza y tú le morderás el talón o te abalanzarás sobre su talón. Dios en ese momento dice que vendrá un descendiente de mujer a aplastar la cabeza de Satanás. En el mismo evento del pecado original, Dios promete la venida de un descendiente de mujer que aplastará al demonio. Si te preguntara por 10.000 puntos, ¿de quién está hablando Dios? ¿De quién crees tú? A ver, un descendiente de mujer que vence al demonio. Jesús. Jesús nace de una mujer, viene al mundo a través de María, como humano, como Dios hecho hombre, para venir a aplastar, a vencer al demonio. Entonces, en ese mismo momento del pecado original, Dios promete que vendrá un Salvador, un descendiente de mujer. Entonces, desde ese entonces, Dios empieza a mirar cuándo es el momento preciso para que venga su Hijo al mundo. Y Dios escoge a una doncella, a una joven, a una mujer que estaba comprometida, ojo, con José, y según la ley estaban comprometidos, por lo tanto le debía fidelidad a su esposo. Si bien es cierto, la ley decía que no podían vivir juntos todavía, pero ya estaban comprometidos, y María en ese tiempo queda embarazada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene habita en ella y la fecunda y empieza a crecer el Hijo de Dios en su vientre.
Entonces volvemos a este momento en donde el ángel le dice, Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador. Y María puede haber preguntado, bueno, ¿y qué gano yo? ¿Ah? ¿De qué me sirve? Bueno, ¿cómo nos arreglamos? A ver cuál es cuánto es la paga, podría uno preguntarse. Pero María responde muy diferente a Eva. María le responde, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que tú has dicho. Al revés del no de Eva, del decir, no te serviré, yo seré mi propio Dios, María dice, yo soy la esclava, yo soy la servidora del Señor. Por eso es que se llama a María la nueva Eva, el nuevo modelo de mujer, la nueva mujer. Y cuando hablamos de que en el Evangelio, por ejemplo, Jesús muchas veces habla de María, muy pocas veces le dice mamá, le dice mujer. Algunos que interpretan mal el Evangelio dicen, es que Jesús era súper despectivo con María porque era machista, le decía mujer. Pero cuando Jesús le decía mujer, estaba resaltando ese título. Tú eres esa mujer, tú eres la mujer, tú eres el modelo, la nueva Eva, la nueva Eva. Entonces María es la puerta de entrada de la salvación al mundo. Uno podría pensar como haciendo correr la imaginación, ¿y si María hubiese dicho que no? No, Dios tenía como un plan B. Pero a ver, Dios no escoge al azar. Entonces es que María fue escogida desde un momento muy particular. ¿Han escuchado ustedes la frase que María es la Inmaculada Concepción? Uno puede decir, es un colegio que yo conozco que está en alguna parte. No, Inmaculada Concepción es un título que posee María. Mácula, la palabra mácula viene de mancha, suciedad, como un detallito que tiene. Y cuando hablamos de mácula, hablamos de una mancha, pero una mancha en el orden espiritual. ¿Y cuál es esa mancha espiritual? Pecado. Cuando yo pongo estas palabritas cortitas, inmaculada, hablamos de que no tiene mácula, inmaculada sin mancha, inmaculada sin mancha. Material, inmaterial es que no tiene materia. Perfecto, ¿cierto? Perdón, ahí me equivoqué. Es imperfecto. Pero bueno, el punto es que, volviendo al tema inicial, es que María es la Inmaculada Concepción. No tiene mácula, no tiene mancha. Y Concepción, no hablamos de la parte de nuestro país, ¿no es cierto? Que es muy linda, por cierto, pero no hablamos de ella, hablamos de concebir. Es decir, en el momento en que es concebida María. Y aquí nos vamos a ir un poquito a la biología. Cuando un ser humano es concebido, ¿qué nos dice? ¿Cuándo empieza a existir un nuevo ser? Cuando el óvulo se junta con el espermio. Ahí se concibe un nuevo ser. Ahí empieza a crecer una célula distinta, o un grupo de células distinta a la de la mamá, que habita en la mamá, pero es distinta de ella. María fue concebida sin pecado. Y a lo mejor te suena otra frase, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. No es una oración, es un título. Es un título que tiene María, porque María fue concebida sin pecado. Recuerda que el pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva, nuestros primeros padres, es una herencia. Nosotros nacemos con un pecado heredado, que es el pecado original. Por eso es que el ser humano tiende a pecar, tiende como a desobedecer. Bueno, Dios escogió a este ser, que es María, desde el momento en donde se concibió, desde el momento en donde Joaquín y Ana, sus papás, ¿no es cierto?, concibieron a su hija, ahí Dios la escogió y dijo, esta niña, déjala aquí, la voy a escoger, le voy a sacar el pecado original porque yo tengo planes para ella.
¿Cuál era el plan? Engendrar a su hijo. ¿Y por qué la preservó del pecado original? Bueno, porque su hijo iba a nacer de ella. Y si la mamá de Jesús tenía el pecado original y Jesús nacía de ella, iba a traer consigo por herencia el pecado original. Por eso es que María es inmaculada concepción, es concebida sin pecado. Y ahí tú puedes entender también entonces que el ángel le dice, alégrate llena de gracia. Cuando algo está lleno, ¿le cabe algo más? No, porque está lleno. Si María es llena de gracia, es decir, llena de la presencia de Dios, llena del amor de Dios, llena la, de la bendición de Dios, si está llena de esto, ¿le cabe el pecado? No. Por eso es que María es llena de gracia, porque no cabe en ella el pecado. ¿Y por qué? Porque Dios la escogió. Sí, para mí también me escogió para ser profe de religión, por ejemplo, no, pero es que a María la escogió para ser la madre de su hijo, de su hijo. ¿Te das cuenta de la vida, de la importancia de María? A María no se le adora, porque a Dios se le adora. A María se le venera. Nosotros los cristianos católicos veneramos a María, es decir, le damos un grado de honor e importancia, no por sobre Dios, sino como la criatura más importante a la que Dios escogió. Por eso es que yo puedo hablar con María, puedo pedirle a María. No tengas miedo en reconocer a María como Madre de Dios, porque de hecho lo dice la misma Biblia. Busca una Biblia en tu casa y la vas a encontrar. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que vamos a trabajar hoy día el capítulo 1, María cuando se reconoce ya, se da cuenta de que está embarazada porque le dice, yo soy la servidora del Señor, el Espíritu Santo habita en ella y empieza a crecer Jesús en su vientre. Y ella va a visitar a su prima Isabel, que también tenía muchos años y no podía ser mamá, era estéril. Y sin embargo Dios la bendijo con un hijo, que era su primo, Juan el Bautista. Juan, ya te voy a contar esa historia, pero esta vez te quiero contar que María va a visitar a su prima, y su prima, antes de que María llegue, lee el relato si está ahí, yo no estoy inventando nada, lee el relato, va acercándose María y Isabel siente en su vientre como una pequeña patada de guaguita, un salto, y sale al encuentro de María y le dice ahí una maravilla. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? La madre de mi Señor viene a visitarme. ¿Quién es el Señor? Isabel reconoce en María que es la madre del Señor. ¿Cómo es que la madre del Señor viene? La madre del Señor es la madre de Dios. Y María se alegra porque se da cuenta que su prima, digamos, ya sabía esta maravilla. Entonces María es madre de Dios. Porque si no, Jesús no sería Dios. Y Jesús es Dios hecho hombre. De hecho, el nombre Jesús, recuerda lo que significa Yeshua. Dios salva. Dios salva. Y en ese momento en donde María visita a su prima Isabel y se alegran las dos de encontrarse ahí, viendo estos milagros de Dios, que Isabel tenía un hijo en su vejez y con esa dificultad de tenerlo, María es la madre del Señor, lleva a Dios en su vientre, esta alegría la invade tanto que cuando uno se alegra mucho, no sé si le ha pasado a ustedes, en la casa cuando uno está muy contento, a mí me da por tararear, o por cantar. ¿No es cierto? Y anda como todo alegre, con mariposas en la guarda, no sé qué, y se pone a cantar. A María, esta alegría profunda del espíritu la hace cantar. Y este cántico de María, este canto de alabanza a Dios por las maravillas que ella se ha dado cuenta que ha hecho, es lo que conocemos hoy día como el Magnificat. María, visitando a su prima Isabel, siente esta alegría profunda de ser reconocida como hija de Dios, elegida por Dios, y eleva un cántico a Dios, un canto de alegría, un canto de alabanza, que conocemos como el
Magnificat. ¿Qué significa la palabra Magnificat? Magnificat tiene que ver con yo alabo, mi alabanza a Dios. Como mi alma, mi profunda, es como que, qué contento estoy hoy día, voy a cantar una canción. No, es que mi alma, es tan profunda la alegría que mi alma le canta a Dios, mi alma alaba a Dios. Eso es el Magnificat, es una alabanza profunda desde el alma a Dios. Y lo puedes encontrar en tu Biblia, mira, en Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Esto es lo que dice la Virgen María, llena de alegría, llena de la profunda alegría del Espíritu, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán, feliz, atento ahí, feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. De un golpe con todo su poder y deshizo a los soberbios sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con sus manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Imagínatelo con una melodía, esta maravilla. Este es el cántico de María, el Magnificat. ¿Y por qué yo te decía que no vamos a hacer un alto como para cambiar de tema, sino que para poder complementar este tema? Es porque si te empiezas a fijar en detalle, y ponemos un paralelo con las bienaventuranzas, si nos fijamos con mucha detención, podemos encontrar en este relato del Magnificat muchos elementos que también estarán después en la prédica de Jesús de las bienaventuranzas. María aquí profetiza un elemento clave que viene a instalar Jesús en el mundo, que es el reino de Dios. María aquí viene a decir cómo será el reino de Dios. ¿Cómo será el reino de Dios? Y quiero invitarte a que podamos escuchar también una pequeña reflexión de este relato del Magnificat, de un sacerdote que yo después te voy a contar el nombre, porque no voy a arrogarme de que yo hice todo esto, no, al contrario. Hay una persona que claramente reflexionó mucho mejor que yo, pero que he tenido la intención de poder compartirte hoy día esto. El cántico de la Buena Madre, como le llamaba San Marcelino, el canto de la Santísima Virgen en su visita a la casa de Santa Isabel, que es su prima, es el Magnificat, como lo decíamos recién. Expresa su inmensa alegría por todo lo que Dios ha hecho en esta humilde sierva. El canto es como un espejo del alma de María, porque María viene a relatar en este canto cómo será el reino de Dios, cómo ella vislumbra el reino de Dios. María es una mujer que vivía en una familia muy creyente de la doctrina judía, y ella había escuchado de los relatos de los profetas, etcétera, de las profecías que hablaban del Mesías, y ella nunca se imaginó que ella iba a ser parte de estas profecías, como la puerta de entrada al mundo de Dios mismo. Este canto es un estallido de alegría. Dice que las cosas que Dios hace parten desde el profundo gozo y terminan en un gran entusiasmo. Dios viene a llenar, no a vaciar, pero ese gozo de la Virgen no es un gozo solamente humano, sino que se funda en esta invitación a participar de algo mucho mayor. No es un proyecto humano, no es que a María se le invitó a construir una empresa, a María se le invitó a salvar el mundo, a ser la puerta de entrada al Salvador. Por eso, María se sabe llena de gracia y se atreve a profetizar. Fíjate lo que dice de ella misma. Uno puede decir, uy, qué patúa, habla de ella misma como si fuera, bueno, es que María en ese momento estaba llena del gozo de Dios. Y ella es capaz de decir, desde ahora todas las generaciones me llamarán o me dirán feliz. En otra traducción dice, me llamarán bienaventurada.
Y ahí está el link con la bienaventuranza. ¿Quién es la primera bienaventurada entonces? La Virgen María. La Virgen María es la primera bienaventurada. Desde ahora, todas las naciones me llamarán feliz, me llamarán bienaventurada. Los bienaventurados, ¿no? Los que darán el reino de Dios. Para llegar al no puedo entrar, me purifica. ¿Cómo llamamos? Los llevamos a aquellas personas que están en estado de santidad. Entonces podemos decir que María se hace feliz, me llamarán santa. María no tiene pecado, concebida sin pecado, madre de aquel que ven a vencer, me llamarán feliz. Por eso es que uno puede decir Santa María. No, es que solo Dios es santo. Claro que sí, solo Dios es santo. Pero Jesús mismo dice, sean santos como mi Padre, como yo soy santo, dice. María es reconocida como la bienaventurada, la feliz. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. La cuarta estrofa del himno de María, de este cántico de María, viene a resumir una visión importante de algo muy, muy fundamental, que es lo que vino a ser Jesús después, cuando llega a este mundo, viene a decir cómo será el reino de Dios, cuáles son las características principales del reino de Dios, un reino que es de humildad, un reino que es de mansedumbre, un reino que es de amor, un reino que es de saciedad para los hambrientos, para los sedientos, un reino que va en contra el autoritarismo, de sentirse superior al resto. Entonces María viene a dar un mensaje bien subversivo, un mensaje bien contestatario, porque, y sobre todo hasta el día de hoy, porque hoy día el mundo viene a potenciar el ser poderoso, no sé, sentirse superior al resto, pero María viene a hacer un mensaje revolucionario, viene a decir que el reino de Dios es el reino de los humildes, el reino de los que se reconocen pobres y humildes. Entonces, mira lo que dice este sacerdote acá. Dice, esta parte subversiva del himno, del canto de María, no la podemos disimular. María dice que el signo visible del reino de Dios en el mundo es la humillación de los soberbios y de los poderosos. Ah, María viene a decir que tenemos que estar en contra de los soberbios. No, 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 no. María no viene a decir que nos tenemos que enfrentar en un conflicto contra aquellas personas, no. Viene a decir que Dios va a poner orden, que Dios va a hacer caer en cuenta de que la soberbia, de que el ego, de que el sentirse mejor que el resto no es la clave de la felicidad, no es la clave de la bienaventuranza, del sentirse pleno. Entonces, Dios viene a derrotar a estos poderosos. Jesucristo, perdón, viene a decir, este reino es de los humildes, es de los que se reconocen pobres, es de los que luchan por la paz, de los que trabajan por la justicia. ¿Te fijas entonces cómo Jesucristo y María vienen a complementar este discurso del reino de Dios? Estas palabras no deben ser atenuadas, dice este sacerdote. María anuncia lo que su hijo predicará después, las bienaventuranzas. ¿Te fijas cómo se hace esta relación? Él viene a traer un plan de Dios que viene a modificar la estructura del mundo, la estructura de la sociedad. Hoy día, ¿quiénes son los más importantes? Los poderosos, los que tienen más autoridad, los que están por sobre el resto. ¿Y María qué viene a decir junto a Jesús después de la bienaventuranza? Ojo, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que luchan por la justicia, los que no buscan su propio beneficio. Los pobres y los humildes de los que habla María son los que solo cuentan con Dios en su corazón. Los humildes son aquellos que temen a Dios, los que se refugian en Dios, los que lo buscan, los corazones quebrantados, las almas que han estado oprimidas, aquellas personas postergadas.
María no habla tanto o solo de clases sociales, sino que habla de clases de almas. Personas que a lo mejor tienen un buen pasar, pero que están con almas vacías. Personas que a lo mejor tienen autoridad y tienen un grado de poder por sobre otros, pero que no reconocen el bien y el amor. María no viene a hablar de una cosa y no de la otra. Fíjate lo que pasa aquí. María no habla solamente de una pobreza material o solamente de una pobreza espiritual. María habla de estas dos cosas porque Dios viene a salvar al ser humano en su totalidad. Nosotros no somos solo cuerpo o solo alma. Dios viene a redimir a la humanidad en su totalidad, en cuerpo y alma. La resurrección de Jesús no fue solo el alma, fue el cuerpo y el alma. María en este Magnificat viene a hablar de las pobrezas y de las necesidades sociales, humanas y de las espirituales. Viene a hablar de estas injusticias sociales, pero también de estos vacíos espirituales. Jesús viene a poner orden en toda la humanidad. El reino de Dios no es solo para tu alma, también es para tu cuerpo. ¿Te das cuenta de lo importante que es María en este mes maravilloso? Te invito a que podamos conectarnos con ella, con la buena madre. Te invito a que podamos tener espacios de diálogo con ella. Nosotros como cristianos católicos tenemos una maravilla que es tener a Jesús como hermano. Y quien tiene a Dios como padre, tiene a María como madre. Avancemos. Actividad. ¿A qué te invito hoy día? A completar un cuadro comparativo con el contenido de la semejanza entre el Magnificat, este canto de María, y las bienaventuranzas, este sermón de la montaña, resaltando el valor o la característica que los conecta entre sí. ¿Qué te quiero pedir? Que desarrolles este ejemplo, pero desde tu reflexión, desde tu análisis. Por ejemplo, acá yo te muestro como ejemplo el Magnificat y una parte del Magnificat que dice, muestra su misericordia siglo tras siglo. Y la bienaventuranza, que yo considero que se relaciona, es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, cuando yo te pido que busques la semejanza y que la manifiestes aquí, hablo de cuál es la virtud o el valor o la característica que los relaciona. Y acá claramente está la misericordia. Dios viene a poner su misericordia en el ser humano y la bienaventuranza viene a decirnos que Dios hará eso en los misericordiosos. ¿Qué los conecta? La misericordia. ¿Te fijas? Ese es el trabajo que te quiero invitar. Busca cuáles son las semejanzas, cómo se relaciona el Magnificat con la bienaventuranza. Ya sabes, envíame tu trabajo, tus dudas o comentarios de esta clase a mi correo fosorio@cmsh.maristas.cl. Te invito a que en este mes de María te conecte a esta buena madre, a la madre del Señor y Madre nuestra, que puedas entregarle tus necesidades, tus dolencias, tus alegrías, tus penas. Tenemos una gran aliada, una gran intercesora entre Dios y los hombres, es Jesucristo, lo sabemos, pero entre Jesús y nosotros es la Virgen María. Perdón. El Padre Hurtado, en uno de los retiros espirituales que él también hacía y vivía, en una de las reflexiones, él se va a caminar y pensando en esta relación con Dios, ¿no es cierto? Y se encuentra en un retiro, parece que era un retiro de Navidad, no quiero mentir, pero pareciera que estaba en ese tiempo de Navidad, porque cuenta esta historia de que él se pone a meditar en la figura del pesebre y se da cuenta en esta meditación que hacía él que miraba al niño Dios, a esta figura del niño Dios, pero no conectaba la mirada con esta figura porque los ojos del niño Dios estaban mirando a los ojos de María. En este pesebre que el Padre Hurtado contemplaba, la figura del niño Dios se conectaba visualmente con los ojos de su madre María. Y ahí surge una reflexión y una oración muy bonita del Padre Hurtado, que quizás tú las has escuchado alguna vez como una canción. Él le dice en esta reflexión a la Virgen María, María, mírame.
porque si tú me miras, Él también me mirará. Porque como Jesús tiene sus ojos puestos en su madre, y su madre si me mira a mí, si te mira a ti, automáticamente Jesús también lo va a hacer. Quizás has escuchado esta canción alguna vez. Te invito a que la puedas buscar. María, mírame. Porque si tú me miras, Él también me mirará. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Recuerda, quédate en tu casa y pon a tu familia en las manos de Dios. Chao, chao.